Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Estoy Game Sanchilo y estamos en un nuevo vídeo en una tier list de buffers. Ha habido tier list de soportes, tier list de must pull dentro del juego, tier list de carries y los 5 mejores carries y DPS de Genshin Impact, pero nunca había traído una tier list de los mejores buffers, es decir, personajes, principalmente todos soportes, que pueden buffar, mejorar, meter bajada de resistencia, bajada de defensa y simplemente en el término de buffer recogerá todas las formas que tiene un personaje para ampliar el daño del equipo. Así que hoy vamos a ver una pequeña tier list de buffers. Como veis aquí he separado todos los personajes que pueden buffar de alguna u otra manera y lo explicaré en esta tier list, separado del resto de Pokémon que hay por aquí, los 80.227 Pokémon que dentro de poco serán prácticamente el doble seguramente. Todos los que no buffan o bufan de una manera externa que no termina de ser relevante en comparación con todos los que están aquí. Así que dejadme en los comentarios si pensáis que de la tier list de buffers falta algún otro personaje que no he puesto y por qué. Y ya sabéis, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Nos vemos en los directos, link aquí abajo en la descripción, invitadísimos todos. Estoy en una pequeña semana de vacaciones después de un extensible muy intenso. En nada estamos de vuelta, seguramente este fin de semana. Y vamos con la tier list de los mejores buffers de Genshin Impact. Bien, empezamos con la tier. No os preocupéis que voy a describir, como he explicado antes, qué hace cada personaje, pero empezamos por los de bien, y de hecho voy a empezar por el buffer que tengo claro, los dos buffers de hecho que tengo claro, que son los peores buffers del juego y a día de hoy te dan menos daño que lo que te puede dar el bufo de Yelan o el bufo de Furina C0 sin llegar al máximo de cargas, y ese es su problema, que son Yunjin y Candace. Candace de hecho tiene un rol fuera de ser buffer, que es simplemente vaporizar en campo tanto a descendentes con Xianyun como haciendo cargados en el Candace Oasis, y son dos equipos increíblemente poderosos, pero aquí estamos hablando de buffers, con lo cual Candace y Yunjin son los peores buffers del juego. El daño que te suman a los ataques normales de cualquier personaje, Yoimiya, Arlequino, he visto algún equipo de Arlequino, Candace, Kazuha, Bennett, es peor que lo que te puede dar Yelan, teniendo en cuenta el cómputo de bono de daño infligido al personaje en campo que te da Yelan, más daño bruto total que te da Yelan como sub DPS por encima de lo que hace Candace, y algo similar con Furina. Y ya si hablamos de Furina C2, pues estas señoritas de aquí no tienen prácticamente sitio a día de hoy. Sé que es cierto que es un poco la misma temática de Genshin, que es monopolizar, porque literalmente Furina monopoliza los equipos a día de hoy, pero es la realidad. Ellas dos a día de hoy están ligeramente de adorno y no tienen una función definida por debajo de otros personajes. Ahora, voy a hacer una pequeña categoría en conjunto para no alargar demasiado el vídeo, y es que los soportes dedicados los pondré en conjunto como he hecho normalmente en otros vídeos por aquí. No está Kabe, porque Kabe no es un soporte dedicado, es un carry dedicado. Esto es muy extraño, pero literalmente Kabe a día de hoy es un carry dedicado. Pues bien, tenemos a los soportes dedicados, que no sé si me estaba escapando algún soporte dedicado por aquí, creo que no, porque Dendro, Pyro, Crio no hay ninguno de estos. Sí que tengo a Shenhe por aquí, pero es una categoría distinta. Básicamente los soportes dedicados voy a ponerlos algo así. Mika está por aquí. Faruzan estará por debajo de Sara. Chebrus quizá podría estar por aquí porque se puede jugar en varios equipos que no solo son cosas cerradas como el resto. Creo que va a quedar algo así más o menos, y básicamente no están más arriba los soportes dedicados porque son de los mejores buffers del juego, pero buffan un elemento. No existe todavía el soporte dedicado Pyro, que posiblemente el soporte dedicado Pyro pues estaría aquí o aquí, teniendo en cuenta los equipos posibles de Arlequino haciendo una core de monopiro con Arlequino parecido a un Nibilet más Furina, pues un Arlequino más soporte dedicado Pyro, así que cuidado, pero aún no existe. Y los actuales pues son Mika, que sí que es cierto que te da bono de daño físico, velocidad de ataque y daño crítico físico, aparte de ser el healer del equipo si es C6 para los equipos de Eula y es el best in slot, pero no tiene nada más aparte de jugar pues una Ketching física, una Fischl física, cosas así. Luego tenemos a Gorou, que es el best in slot de los equipos de Itto, y también se puede jugar con Navia, pero lo bueno de Navia es que ha podido traer también equipos de Navia con Albedo, Shiori, Furina, Bennett y desvincularte de Gorou, pero también forma una core muy poderosa con Navia, pero Gorou no tiene más que jugar con ellos dos y con Noel. Luego Faruzan, que literalmente es para Xiao, para Scaramouche, para alguna Xianyun carry, que no está mal, y de hecho Xianyun carry tiene un potencial similar con C2 y arma ligeramente superior a Xiao.
Y para alguna especie de Kazuha daño carry también con un equipo de Mona Cazador de Dragones, Faruzan, Bennett y y Kazuha daño como una especie de elemental, ulti-elemental, como un carry rotativo en campo con rotación rápida. No está mal, pero los equipos que tiene son nicho de un elemento. Después, Sara. Sara es para el Raiden Hypercarry principalmente, pero la pongo más arriba simplemente por el daño por rotación que puede alcanzar Raiden con C3, arma y el equipo correcto. Y Chebrush la pondría aquí a la altura de Sara, quizá la pondría por encima por un factor que comenté en otros vídeos, que es creo que a día de hoy lo más importante en Genshin Impact, y es la versatilidad. Chebrush diréis, ¿versatilidad? Pero sí es solo para jugar Electros y Pyros. Sí. Pero dentro de jugar Electros y Pyros hay un montón de combinaciones muy interesantes, parecido a Nilou, que me diréis, ¿Nilou no está? Pues es verdad, Nilou la voy a poner por aquí porque es lo mismo que Chebrush, de hecho, la voy a poner aquí debajo de Chebrush, sí, por encima o por debajo. La cosa es que en Nilou hay pocos dendros y te habilita a los equipos de Bloom que a día de hoy suenan ya un poquito repetitivos, y de hecho las combinaciones son muy pocas. Es siempre Nilou Nahida, un aporte defensivo que podría ser Kokomi o algo así, y luego ya jugar un dendro extra como el Viajero, Cole y tal. O por otro lado podrías jugar el KB Shinkyu Nahida Nilou, pero son dos equipos los que tienen Nilou con una variante o dos. Por eso está debajo de Chebrush quizá. Pero Chebrush hay infinidad de equipos de sobrecarga nuevos que ha habilitado. Interesantes, ninguno en el top. Se puede jugar con Arlequino y sobre todo es una buena alternativa en un Raiden Hypercarry. Y aquí disclaimer, la gente se ha llenado literalmente de decir cosas erróneas. No es el best in slot actual del Raiden Hypercarry, y menos ni C6 ni nada, porque requieres que Bennett sea C6 para que Raiden meta un básico Pyro antes de la ulti, pierdes segundos del bufo de Sara que solo dura 6 segundos, y si metes un básico al principio ya pierdes un segundo, con lo cual estás haciendo menos daño por el bufo porque lo estás perdiendo y solo dura 6 segundos el bufo de Sara, tanto el de ataque como el de daño crítico de la C6 y un largo etcétera. Pero es una buena alternativa a Kazuha, que no muchos personajes pueden decir esto. Y se puede jugar el Bennett, Chebrush, Sara Raiden en una especie de Raiden Hypercarry sobrecarga. Te manda a los enemigos a volar y no tienes la opción de juntarlos con Kazuha, que de nuevo es más comodidad. Y Chebrush no puede mejorar ese equipo con un Chifos, que Kazuha sí le va a dar recarga a Raiden, que eso lo convierte en más daño con un Chifos, cosa que Chebrush no puede. Entonces es interesante y es versátil, y por el hecho de ser un soporte dedicado, que aunque su C6 no sea tan poderosa como el resto, A, lo hace mejor a Chebrush porque se puede jugar a C0 o C1 a comparación del resto. B, esa C6 dudosa si hablamos de techos. Esta sería la categoría de los soportes dedicados. Ahora, con todo lo que tenemos por aquí, voy con lo que yo personalmente opino que está por aquí en la S. Y ahora vamos a unos techos más arriba por la cantidad de bufo y aporte a los equipos. De hecho, os va a sorprender, pero voy a poner aquí a Nahida y ahora explico por qué. Bien, Baizu estaría por aquí básicamente porque Baizu sí es buffer en dos sentidos. Sentido número uno, tiene un punto a favor, y es que es el aporte defensivo de su equipo, es decir, es healer, te pone un escudo que te resistencia a la interrupción, pero su bufo es que cuando llegas a 50.000 de vida, con todo el rango de vida que tengas te va a estar sumando, pero 50.000 es el cap y se puede llegar a 50.000. Te va a dar un bono extra a todas las reacciones de Dendro al personaje en campo que esté con el escudo. ¿Esto qué significa? Que si tienes un equipo de Dendro donde las reacciones se mueven entre todos los personajes del equipo, Baizu no va a cuadrar bien. Por eso es que Baizu se utiliza en ciertos equipos solo como aporte defensivo independientemente de su elemento. Ejemplos, equipo de Neuvillette, pero es el best in slot de Sino. ¿Por qué? Porque Sino es quien hace todos los aggravate del equipo y quien hace todos los hyperblooms del equipo. Y a día de hoy tenemos dificultades para encontrar un rol similar que Baizu pueda soportear al 100% de sinergia aprovechando este bufo, porque Alhaitham se hace spreads, pero Cookie es la que hace los hyperblooms, y Baizu desde luego no vas a jugar Cookie Baizu, y además Baizu se lo va a bufar al Alhaitham en campo haciendo spreads más no hyperblooms. Y así sucesivamente con un montón de personajes, es decir, Alhaitham y su talento de ascensión para bufar, que está aquí y lo vuelve muy poderoso, podría hacer que literalmente por ser de un solo equipo estuviese aquí junto a Chebrush y Nilou tranquilamente, porque literal bufa mucho y muy bien, pero solo al personaje que esté en el campo en ese momento bajo los efectos de su ulti. Por eso es que Sino por ahora, y algún otro Electro que pueda tener mucha maestría y mucho daño, cosa que nadie puede a día de hoy, ningún otro Electro puede tener los niveles que puede alcanzar Sino.
es lo que bufa el propio Algei, es el propio Baizu. Así que Baizu literalmente lo dejo por aquí, pero por la versatilidad y por ser el aporte defensivo de sus equipos, quizá mucha gente lo pondría por aquí, ya que está a la altura de Kokomi y de Zhongli como 3 pilares defensivos más poderosos de Genshin Impact. Lo voy a poner puntualmente por aquí. Ahora, Shenhe. Shenhe también está abajo, quizá por encima del resto, porque se podría considerar un soporte dedicado, pero A, es extremadamente más poderosa que el resto de soportes dedicados. B, el daño que tiene la propia Shenhe bruto es una salvajada por encima de todo el resto de personajes que está aquí abajo, pero no está más arriba, ya que Shenhe básicamente es nicho. Shenhe tiene 2 variantes de equipos, aunque se puede luego extrapolar a muchas más. Aunque dentro de sus 2 variantes de equipos es Best in Slot. Me explico. Shenhe todos sabemos que es exclusivamente para Permafrost, pero no. Shenhe es para derretidos inversos también, y hay algunos equipos que no usa nadie literal, que solo os lo cuento como curiosidad, de monocrío. Es decir, equipos sin congelar, y menos ahora que en muchas salas no se pueden congelar los enemigos, de monocrío con Ganyu, Kazuha, Shenhe, Ayaka, y obviamente con bastantes manos, o algún soporte defensivo, Shenhe, Xianyun, Ayaka, Ganyu como sub DPS, quitas a Kazuha, metes Xianyun para el cazador de dragones, y juegas un monocrío siempre y cuando los enemigos puedan recibir todos los golpes de la ulti Ayaka y no se muevan demasiado. Son equipos totalmente desconocidos y en desuso porque se podía jugar Permafrost y preferías jugar Permafrost con el enemigo congelado por encima de un monocrío. Pero ahora que literalmente no se puede jugar Permafrost, esa es la respuesta. Shenhe y los monocríos es una variante más donde Shenhe es Best in Slot. Luego, los derretidos inversos, Shenhe es Best in Slot. Lo que pasa que también son equipos no tan poderosos y no tan jugados, que son 2 piros y 2 críos principalmente, o 2 piros, una Nemo, un crío. Y por último, los Permafrost. El mejor Permafrost del juego, aunque ha recibido un hachazo brutal y en Fontaine prácticamente no se ha podido jugar Permafrost en los abismos, pues los Permafrost de Ayaka, que son los mejores y seguirán siéndolo en el juego, y recibieron un buff pudiendo jugar Xianyun, cazador de dragones, Furina, Ayaka, Shenhe, y ese es el mejor Permafrost actualmente, junto con el convencional que todos conocéis de Mona o Kokomi, Ayaka, Shenhe, Kazuha. Shenhe está aquí, es el Best in Slot de 3 variantes de equipos, pero a día de hoy esas 3 variantes de equipos, una es muy poderosa, que es el Permafrost, pero no está tan poderosa, o sea, no está tan fuerte porque no te permiten usarlo en los abismos, y eso se extrapola a que no está tan alto en tier list. Y por otro lado, 2 equipos muy poderosos, pero ni tan jugados ni tan fuertes como otros. Yelan y Nahida. Me diréis, ¿por qué no están más arriba? Bueno, no están más arriba porque hablamos de bufar, y los bufos están por aquí. Lo primero, ella, Yelan, si hablamos de bufar, solo bufa un 50% de daño infligido al personaje en campo. Pero ella como sub DPS es uno de los sub DPS más poderosos del juego, y esto hace que si sumamos al cálculo de daño infligido al personaje en campo más el daño de sub DPS, hace que supere a todos los anteriores en muchísimos equipos, y es Best in Slot de ciertos equipos y de varios dobles hidro junto a Furina. Es de lo mejor que hay a día de hoy, de Furina, Xianyun, Arlequino, Yelan. Por ejemplo, el doble hidro de Arlequino es el segundo mejor equipo de Arlequino después del Arlequino, Furina, Kazuha, Bennett, que es la core convencional que se ha usado toda la vida, y algunas otras variantes de Hyperbloom con doble hidro y así sucesivamente. Es el segundo Best in Slot de los Hyperblooms después de Furina, y si no existiera Furina, Alhaitham, Yelan, Nahida, Kuki o Sino, Yelan, Nahida, Baizu eran los 2 Best in Slot de los Hyperbloom hasta la llegada de Furina, que se la ha cargado literalmente porque es Yelan pero con esteroides. Así que Yelan se queda por aquí porque es muy poderosa, pero a día de hoy ya ha habido personajes que la mejoran, ya sabéis por qué. Y Nahida tiene 2 funciones y en mi opinión personal no está más arriba. Leo los comentarios que me digáis, sí, ponla más arriba, porque lo entiendo perfectamente, pero Nahida C0 hace 2 funciones principales. Una es la de dejar aplicado Dendro para que se den las reacciones de Dendro en general en cualquier equipo, y es el mejor enabler barra aplicadora de Dendro del juego, y esto sí que es importante y lo tengo en cuenta. Y luego el otro bufo que da es de maestría. Da un bufo total de maestría solo al personaje en campo de 250. Esto no está nada mal, pero ya existe el set de instructor de 4 estrellas que da 120 de maestría a todo el equipo, que es más, porque 120 a 4 personajes es más que 250 a un personaje. Igual se pueden acumular, y existen más maneras de ganar maestría relativamente sencillas. Entonces, esto que tiene Nahida C0 como buffer está muy bien, no es mejor que el resto de personajes, pero
a C2 y solo por la C2, que reduce un 30% la defensa de los enemigos afectados por una reacción de Dendro con Electro, y los equipos más jugados son Hyper Bloom, donde tienes un Electro, entonces Nahida C2 estaría aquí como buffer. Recordemos que la tier list es de buffer, pero como no es C2 en todas las ocasiones, vamos a poner a Nahida aquí porque a C0 realmente, si hablamos de buffar, estaría aquí. Y ahora ya vamos a entrar en ligas mayores. Vamos a entrar en la tier de los mejores buffers de todo Genshin Impact. Vamos a empezar, he puesto a Furina porque obviamente iba a estar aquí, todos estos estarán aquí, pero vamos a empezar por Mona. ¿Por qué Mona? Porque Mona es un buffer muy poderoso por encima de todos los demás, que te puede aplicar un montón de bonos a todo el equipo, superiores a los de Kokomi de hecho, pero Kokomi tiene 2 puntos a favor. Punto a favor número 1, que es versátil y se puede jugar de distintas maneras a Mona, que te cura al equipo, cosa que podría hacer Mona con Ámbar, pero Kokomi puede hacerlo sin Ámbar, con lo que puede venir muy bien como aporte defensivo. Y además, Kokomi tiene muchísima más variabilidad de equipos, es decir, Kokomi se juega en más equipos que Mona, y además, el punto importante de que Mona esté más al final de este tier de buffers, es que si bien Mona es muy poderosa y muy fuerte, y lo fue sobre todo en Permafrost y en equipos ahora de doble hidro junto a Arlequino o Jutao, la realidad es que para jugar dobles hidros juega Shinkyu, que aplica más Furina, Yelanis, esa combinación de 3 personajes, y si te sobra uno, luego lo llevas para el otro equipo. Y además es que Mona se ha relegado, por así decirlo, a Showcase. Mona a día de hoy es el personaje que se usa para los vídeos donde veis números muy grandes, pero no se usa en equipos convencionales cómodos para hacer más de 2 rotaciones para el abismo. Por eso estaría más abajo, pero en esta tier de aquí. ¿Qué es lo que bufa Mona? Mona, a los enemigos afectados por la ulti 5 segundos, reciben un 60% más de daño infligido. Eso ya es una maldita salvajada antes de existir Furina. Ese cooldown de 5 segundos puede alargarse si el enemigo está congelado, que es un bug que siempre tuvo Mona y por suerte lo dejaron como mecánica permanente. Aparte puede llevar el cazador de dragones o el nobleza para bufar el ataque del equipo. No todos los equipos a día de hoy funcionan con ataque, hay algunos de vida ahora. Y además puede llevar cazador de dragones para bufar adicionalmente otro 48% de ataque al carry en campo. Es decir, Arlequino y Ayaka principalmente, o Jutao incluso, que no se beneficia tanto del ataque, pero igual les sirve. Entonces, por este puesto Mona ha quedado un poquito más abajo. Kokomi por encima de Mona. Kokomi, cazador de dragones también. Kokomi puede llevar geoarmada también puede llevar nobleza, pero mejor geoarmada. Pero sobre todo Kokomi se puede jugar, cosa que Mona se podría, pero como no cura, no se quiere en estos equipos. Kokomi se puede jugar con instructor y sacrificio para la maestría para equipos de Bloom. Ella se puede jugar de maneras distintas, con ligera más versatilidad que Mona, y se está jugando de manera establecida y aceptada por los jugadores en equipos core que sí se usan en abismo de manera más natural y no solo para showcase como el daño brutal que te puede dar Mona. En Permafrost seguiré recomendando a Mona, pero recomendaré el Xianyun, Furina, Shinji, Ayaka a quien le guste el Permafrost, pero después de ello el best in slot es Mona por encima de Kokomi. Pero en versatilidad, aceptación y sobre todo aporte defensivo, por el mismo punto que os dije Baizu, pondré aquí a Kokomi porque es uno de los 3 pilares fundamentales defensivos de Genshin Impact. No pongo a Zhongli porque solo mete un 20% de bajas resistencias y no bufa nada más, con lo cual Zhongli está fuera. No, pero lleva el geoarmada. No se activa el geoarmada, te rompen el pilar y no se activa. Entonces, siguiente buffer voy a poner a Xianyun. Y ya sabéis quién es la trinidad de Genshin Impact, que la estáis viendo aquí abajo. Siguiente buffer va Xianyun. Xianyun es un buffer de A. Puede llevar tanto sombra verde como son de antaño para los distintos equipos, tanto si activas el sombra verde como si solo quieres bufar una cantidad de golpes limitada. Xianyun aparte bufa intrínsecamente ella los descendentes y ha habilitado un meta de descendentes fuertísimo. Todos los equipos de descendentes con Xianyun son una salvajada a C0. Pero es que aparte Xianyun puede llevar la C2 que te da el doble de bono a daño de descendentes contra un enemigo. Y aparte puede llevar tanto un arma de mucho ataque para bufar más aún los descendentes, como jugarse fuera de descendentes llevando un cazador de dragones, generando el best in slot de los Permafrost de Ayaka, el best in slot de uno de los 3 mejores equipos del juego, que son los descendentes de Gaming, y las segundas mejores variantes de los equipos tanto de New Billet como de Arlequino, que son los mejores carries de Genshin Impact. En el caso de New Billet básicamente es llevar Furina New Billet con Xianyun para que sea el buffer Anemo sombra verde, y luego un último personaje para generar reacciones, ya sea una Beidou para electrocargados, una Fischl, un montón de combinaciones. Y en los equipos de Arlequino
los Arlequino doble hidro liberando un Bennett, es decir, Arlequino Xianyun con 2 hidros, bien Furina Yelan, Xingqiu Yelan, Xingqiu Furina y un largo etcétera de combinaciones con Arlequino sin descender, o sea, haciendo ataques normales pero con cazador de dragones para bufar más aún el ataque de Arlequino para que se beneficie de su propio bufo y sus propias pasivas de Arlequino relacionadas con el ataque. Xianyun a día de hoy no solo es más pool, es una salvajada de personaje y los 3 mejores buffers a día de hoy en Genshin Impact son, en este mismo orden, Kazuha, Bennett y Furina. ¿Qué os voy a contar de ellos? Vamos a resumir, pero ya lo sabéis. Kazuha hace principalmente 2 cosas. Hace 2 hace más y según el arma hace más, pero hace 0 ya hace una salvajada que revienta todo. Número 1, como buffer, lo que hace es bajar la resistencia a Nemo por el sombra verde, que como veis aquí también lo tiene Xianyun, y además suma un 40% de bono año elemental al equipo, sumado a la comodidad de juntar y de la exploración, que esto es muchos puntos a favor para los jugadores de Genshin Impact. A C2 es un buffer muchísimo mejor porque mete 200 de maestría a todo el equipo y asimismo que se traduce en más daño de torbellino y en 8% más de daño elemental, que ya no son 40, son 48, más la baja resistencia al sombra verde, más 200 de maestría a todo el equipo. Ya nos estamos volviendo locos con todo esto. Pero es que encima puede llevar 2 o hasta 3 armas que pueden bufar al equipo, que son su propio arma, que da un bufo al equipo que no tiene sentido de daño en ataques normales, cargados y demás. Puede llevar el Chifos para dar más recarga al equipo, que en equipos de Raiden en los hipercarries se traduce en más daño. Y puede llevar hasta Favonius en equipos que requieran de mucha energía, como el Ayato Vape o el Tartaglia Internacional, que es el mismo equipo cambiando a Tartaglia por Ayato. Kazuha es uno de los mejores buffers del juego. Bennett solo hace 2 cosas. Una, curar, que es un punto a favor, aunque no tiene que ver con buffar, como el que tiene Kokomi o Xianyun, que son puntos a favor, que es ser el sustain defensivo del equipo. Y Baizu también tiene ese punto a favor, y Chebrus también. Pero sobre todo, Bennett es incomparable, porque sé que en Agida dije que daba un bono de 250 de maestría, que está muy bien, pero es que Bennett te puede llegar a meter 1400 de ataque al personaje en campo. Muchos personajes tienen 1600 o 1700 de ataque. Le vas a duplicar el ataque a tu personaje. Y además tiene el set de nobleza. Además vas a habilitar en muchos equipos la consonancia Piro, que es más ataque. Y además, como digo, es el buff, o sea, es el healer del equipo. Es decir, llevas a Bennett con Arlequino y no quieres llevar otro aporte defensivo. Es suficiente. Bennett y Cookie, que no está aquí porque Cookie no es un buffer, literalmente Bennett y Cookie 4 estrellas son los responsables de que esta se juegue menos, este se juegue menos y esta se juegue más o menos y cada vez más. Lo que pasa es que no mucha gente la tiene porque salió en una versión junto a Nahida y la gente prioritariamente sacó a Nahida por encima de Xianyun y las protogemas de los free to play son limitadas. Pero este señor es el mejor buffer del juego y el culpable, repito, junto a Cookie, que el resto de healers se sigan sin usar a pesar de que existe Furina y quieren priorizar los healers que curan mucho con Furina. Bennett sigue siendo junto a Furina el best in slot de los equipos de Arlequino y los equipos de Descendentes, que son top 5 de equipos del juego. Este de aquí. Y Furina, poco que decir, es el mejor sub DPS a día de hoy en el juego. Cuando la tienes C2 y arma te puede hacer hits sin vaporizar limpios de 120-130k y vaporizando llega a hacer 300k con un hit de sus animales como sub DPS. Eso no tiene sentido alguno, es duplicar el daño de Yelan. Y aparte está aquí, no por eso, está aquí por el buff. Furina es el primer personaje del juego que te mete un buff de el doble de healing, creo que no es el doble, creo que llega al 50% de healing extra. No es el doble, ahí me he confundido, perdón, es el 50% de healing extra, que es decir, es más curación, pero sí te mete el doble de daño. Repito, Furina con todas las cargas, con C2, bueno, con C1 que es el máximo de cargas, C2 solo ganas más rápido las cargas, pero a C1 ya puedes conseguir el máximo. Furina C1 te puede literalmente dar un 100% de daño infligido a todo el equipo. Eso es Furina. Bufa por encima de Bennett, porque el daño infligido afecta a todos los personajes, pero Bennett solo afecta a los que van con ataque. Yelan, Furina, Nubilet y muchos otros posiblemente en el futuro funcionen con vida, y muchos personajes actualmente funcionan mixto con la defensa, como son muchos geos, con lo cual Bennett puede bufar hasta cierto límite, pero Furina, el daño infligido, puede bufar a cualquier personaje actual de Genshin Impact. Así que Furina con el 100% de daño infligido a todo el equipo AC1 es el mejor buffer del juego.
Poquito más. Esta es la tier list de mejores buffers de todo Genshin Impact y un pequeño repaso para que sepáis qué hace cada personaje para los nuevos, porque ya son tantos que yo creo que no todo el mundo sabe qué es lo que hace cada personaje. Dejar un buen like, una obra ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, nos vemos en los directos aquí abajo en la descripción. Dejadme en los comentarios cuál es el que más os gusta, qué personaje de aquí tenéis más mimado y mejor construido y qué equipos jugáis los personajes que estáis viendo en la tier list y poquito más. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no seáis miñimiñis y chaito.